Sean bienvenidos nuevamente a este estudio panorámico de todo el Nuevo Pacto. Hoy nos toca examinar la primera carta del apóstol Juan, una carta muy peculiar, por así decirlo, porque contiene mucha información mezclada, pero sobre todo de mucha importancia para nuestras vidas, más como cristianos. Una carta que en su tiempo fue de mucha importancia por la situación que ya estaban viviendo las iglesias con tantas amenazas de falsas doctrinas y mucho más en estos tiempos que también estamos viviendo de la apostasía. Así que vamos a ver algunos puntos importantes de esta pequeña carta del apóstol Juan. La evidencia externa en cuanto a quién fue el autor de esta carta es coherente y es abundante con respecto a que el apóstol Juan, el apóstol amado, el hijo del trueno, fue el autor de esta carta. Es probable que muchos escritores del primer siglo y de mitad del segundo siglo mencionen esta carta. Entre ellos tenemos a Clemente de Roma, tenemos a Policarpo de Esmirna, ¿sí?, que hicieron referencia a esta carta del apóstol Juan. También la Didache o la Didaqué, como algunos le llaman, que es prácticamente el credo de los apóstoles, también lo confirma. Y también la epístola de Bernabé. Entonces, estos padres de la iglesia confirmaron, esa es una copia de un pequeño fragmento de la Didache, o más llamado la enseñanza de los apóstoles. La palabra didache significa enseñanza y confirma la autoría del apóstol Juan como el escritor de esta carta. El punto número 1 lo dice eso. La evidencia externa en cuanto a la autoría de Juan de esta carta es coherente y abundante. Es probable que muchos escritores del primero y mitad del segundo siglo mencionen esta carta. Entre ellos tenemos Clemente de Roma, que era obispo. Tenemos también la Didache, como ya les mostré, la epístola de Bernabé, Policarpo y otros más. ¿Okay? Pero ¿quién fue el primero que directamente y concretamente le atribuyó la autoría de esta carta al apóstol Juan? Fue Papías de Hierápolis. ¿Okay? Fue el que fue el primero que concretamente atribuyó esta carta al apóstol Juan. La evidencia interna, mucho más también, apunta al apóstol Juan como el autor específico de esta carta por su estrechísima relación con el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, que lleva su propio nombre. Entonces, vemos muchos paralelos, por así decirlo, mucha evidencia de la primera carta de Juan que la vemos en el evangelio de Juan. ¿Okay? Número 3. La fecha de esta carta. La fecha de la carta está vinculada con la fecha del cuarto evangelio. Recordemos que según hay referencia, el apóstol Juan muere en Éfeso después de su destierro en la isla de Patmos. De hecho, de Éfeso a Patmos no está muy distante en lo que actualmente es la Turquía oriental. ¿Okay? En el Mar Egeo. Entonces, esas son ruinas de lo que fue Éfeso. Entonces, la fecha puede ser entre los años 80 al 85 después de Cristo. ¿Okay? Es una fecha cautelosa que proponen los eruditos. La carta fue escrita muy probablemente desde la ciudad de Éfeso, donde falleció el apóstol Juan, de acuerdo al testimonio de Polícrates, el obispo de la ciudad de Éfeso en ese entonces. ¿Ok? Ahora, si usted ya ha leído la carta de primera de Juan, usted puede darse cuenta que esta carta no muestra ninguna de las características formales que normalmente se asocian a las introducciones de las cartas en griego del siglo I. Por eso le decía al principio, es una carta un poco diferente. No hay el nombre de quien escribe, no hay prácticamente destinatarios en una forma específica, ¿no? Simplemente entra de plano como lo vemos en el Evangelio, ¿no? Así que pues, pero se ve que no pretendía ser un documento vago, no pretendía ser un simple folleto
o un tratado, por así decirlo, sino que fue concebida como una carta pastoral dirigida a una congregación o a un grupo de congregaciones. Eso es lo que vemos con esta carta. Y claro, es una carta con mucho valor para la iglesia. ¿Ok? Número 5. ¿Cuál es el tema central de esta primera carta? El tema central es la comunión en amor, en la que debe estar inmerso el cristiano, de donde todo lo relacionado al amor en esta carta aparece 51 veces: amados, amor, amémonos, etcétera, etcétera. Y tal comunión en amor se debe al conocimiento que debe tener el cristiano en todo lo relacionado con Dios y Cristo. Entonces, la doctrina, el conocimiento de la doctrina me lleva a la práctica, ¿ok? Donde las acciones de saber y de conocer en esta pequeña carta de solo 5 capítulos aparecen 38 veces, abundante para una pequeña carta. Entonces, Juan hace énfasis en el amor que debe de haber, la relación de amor que hay con Dios. No es una religión, es una relación de amor. Y todo se basa, todo lo que hacemos está basado en esa relación de amor, ¿ok? Pero para eso, para tener esas acciones, tenemos que conocer la palabra de Dios, su propósito y todo lo que lleva. Número 6. El propósito de esta carta es advertir y contrarrestar a las herejías de esos lobos rapaces que el apóstol Pablo advirtió en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, y en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Solamente me voy a referir a la segunda cita. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y pues ya en tiempos del apóstol Juan, que fue el último apóstol en morir, ya había muchas herejías. De hecho, en tiempos de Pablo también. Siempre le he dicho, la carta a los Colosenses es una carta que contrarresta las herejías gnósticas que ya circulaban en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito del apóstol Juan de escribirlo. Estaban introduciendo doctrinas heréticas, entre los cuales estaban el gnosticismo, que hasta el día de hoy influye. Estaba también el docetismo y el serintianismo. El docetismo era una rama del gnosticismo. El docetismo viene de doqueo, que significa parece. Supuestamente decía Jesús no era real, sino que parecía algo. Porque ellos no concebían la idea de que un espíritu que es bueno pueda tomar forma humana que es mala. ¿Ok? Y el serintianismo viene de Cerinto, uno de los herejes también, como después también Marción, Arrio y otros más, que la iglesia los contrarrestó. ¿Ok? Así que según dice la tradición, que el apóstol Juan se encontró con Cerinto en un baño público y salió corriendo gritando: hereje, hereje, hereje. ¿Ok? Número 7. El apóstol Juan, conocido o llamado por el Señor como hijo del trueno allá en Marcos 3:17, ¿era hermano de quién? De Jacobo también, a ambos hijos de Zebedeo. Es conocido como el apóstol del amor. Recuerde, hemos visto al apóstol Pablo, el apóstol de la fe, hemos visto al apóstol Pedro, el apóstol de la esperanza, y ahora nos toca ver al apóstol del amor, al apóstol Juan. En esta carta expresa su amor como padre espiritual a sus hijitos. Esa palabra, hijitos, aparece 9 veces en toda esta carta. Entonces vemos que es una carta paternal, es una carta de un padre espiritual hacia sus hijos. ¿Ok? A diferencia de Cantar de los Cantares, la primera carta de Juan es el escrito inspirado de índole más íntima, como digo, de una relación de un padre con el hijo. ¿Ok? Número 8. En primera de Juan vamos a ver 3 definiciones acerca de Dios. Número 1, Dios es amor.
en 4:8, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El 16 dice también así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Ok? En donde solamente, ya les dije hace un momento en el anterior punto, que todo lo relacionado con la acción de amar y de amor aparece 51 veces. Pero solamente la palabra amor aparece 16 veces en esta pequeña carta. Entonces, la esencia de la carta es la definición de que Dios es amor. ¿Qué más? Dios es vida. En versículo 1 y 2 del primer capítulo dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Si ven el parecido del primer versículo comparado con el Evangelio de Juan, ¿cuál es el primer versículo en el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí ven? Y el versículo dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, Dios es vida. También la palabra vida en esta pequeña carta aparece 16 veces. ¿Ok? Y número 3, también otra definición: Dios es luz. 1:5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La palabra luz aparece 6 veces en esta carta. ¿Ok? Número 9. Primera de Juan nos hace ver que cuando un cristiano peca, ¿ok?, se le considera una ofensa de un hijo contra su padre. Y por eso se lo trata como un tema familiar. Por ejemplo, miren lo que dice 1:9. 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ojo que dice para que no pequéis. ¿Ok? Jamás el apóstol Juan incita a que pequen nomás porque tenemos abogado. No. ¿Ok? Cuidado, porque por ahí escuché a alguien que obvió la palabra no pequéis, sino tenemos abogado si es que pecamos. ¿Ok? Pero hay que leer todo el contexto. Pero este pecado del hijo como ofensa también es contra la ley. Y ya ha sido juzgado. ¿En dónde fue juzgado el pecado de cada uno de nosotros? En la cruz. Y Jesucristo el justo ahora es nuestro abogado para con el Padre. ¿Ok? Número 10. El Evangelio de Juan nos hace entrar a la casa del Padre. ¿Ok? Pero primera carta de Juan hace que en la casa del Padre nos sintamos en nuestro propio hogar. Le digo, es una carta muy íntima de un padre hacia el hijo. ¿Okay? Número 11. Mientras Pablo, una ilustración de Pablo a la izquierda y la de Juan a la derecha, Pablo se ocupaba de la posición pública del cristiano como hijo de Dios. En cambio, Juan tiene en mente la cercanía del cristiano como alguien nacido del Padre. Por ello usa, lo vuelvo a mencionar, usa la palabra hijitos, que es una palabra llena de ternura, que en griego es tecnia, o tecnia. ¿Ok? Número 12. Juan, escuchen bien con esto. Juan es el autor que más hace énfasis, escuchen bien, en las consecuencias que deben demostrarse como resultado de nuestro aceptar a Cristo como nuestro amo. Estar obedeciendo sus mandamientos. La palabra mandamiento en esta pequeña carta aparece 13 veces y es el donde más aparece la palabra mandamiento en todos los libros del Nuevo Pacto. Creo que en la Biblia le gana el libro de Salmos.
Pero en el nuevo pacto, a pesar que es una carta pequeña, aparece 13 veces la palabra mandamiento o mandamientos. ¿Ok? Por ejemplo, 2:3 dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, nuevamente, hermanos, la Biblia es la que dice claramente que si realmente somos convertidos, debemos estar obedeciendo los mandamientos del Señor. Si una persona no está obedeciendo los mandamientos del Señor, entonces no es un convertido. Así de fácil y sencillo. Número 3. Juan, escúcheme bien también, Juan denuncia como anticristos a todos aquellos que se salen de la sana doctrina. Mira lo que dice capítulo 2, versículo 18, 19 y el 22, 23, dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ojo. Ya había muchos anticristos en tiempo de Juan. ¿Y quiénes eran esos anticristos? Aquí lo menciona. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, aquí Juan advierte y afirma claramente, ¿sí?, que los que se salen de la sana doctrina son anticristos, pero que se hacen llamar cristianos. Hoy en día no pasa lo mismo, así que más en estos tiempos de apostasía. ¿Ok? Número 14. Juan confirma, escúcheme bien, aquí vemos una ilustración cuando Samuel unge a Saúl. ¿Cuántas veces ungió Samuel a Saúl? ¿Cuántas veces Moisés ungió a Aarón como sumo sacerdote? Una. ¿Cuántas veces Aarón ungió a sus hijos como sumos sacerdotes? Una. ¿Por qué a veces en las iglesias cristianas evangélicas se escucha que caiga la unción? O sea, todos son inconversos. Juan lo confirma aquí. Juan confirma tajantemente que el verdadero cristiano, no con mayúscula he puesto, no necesita una segunda unción. Si hay una persona que está buscando una segunda unción, es porque realmente no ha nacido de nuevo. Ya que la unción del Señor, lo dice la Biblia, permanece para siempre. Capítulo 2, versículos 20, 21 y el 27, dice así: pero ustedes tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La palabra tenéis, ¿en qué tiempo está? Presente continuo. La unción yo la comparo como cuando usted tiene a su niño, su esposa ha dado a luz y lo inscribe en la corte, en el registro civil, como se llame, ¿no? A su hijo. ¿Cuántas veces tiene que inscribirlo a su hijo? ¿Una vez cada año? No, una sola vez para siempre. Lo mismo en la unción, ¿no? Juan lo dice claramente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Juan asume que sus oyentes, la iglesia, conozca estas cosas, pero hoy en día, ¿la iglesia conoce estas cosas? Desafortunadamente no. Y a veces escuchamos canciones con mala letra sobre eso, ¿ok? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él, tiempo pasado ahorita, una sola vez y para siempre, permanece en vosotros. ¿Escuchó? Permanece en vosotros
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Cristo. ¿Sí ven? Permaneced en Cristo. ¿Ok? Número 15. Así como Cristo vino a este mundo a deshacer las obras del diablo, aquí es donde siempre les digo lo que Jesús vino a hacer. Aquí el apóstol Juan lo dice. Ya hemos visto que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, vino a deshacer las obras del diablo, andar en santidad, vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio y al último de su ministerio, la cruz para confirmar nuestra salvación. Pero así como Cristo vino a este mundo a deshacer las obras del diablo, fue tentado por el enemigo, pero nunca sucumbió a la tentación, es decir, anduvo siempre en santidad, sin pecado. Asimismo, todo cristiano jamás practica el pecado, porque estará permaneciendo en Cristo. Nosotros pecamos, sí. ¿Cuáles son los pecados que cometemos mayormente? Los pecados de negligencia. Que pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. Pudiendo venir acá al templo, nos quedamos viendo la televisión o otras cosas, ¿no? Pero para otras cosas, si hay tiempo, vamos a hacer esto, lo otro, ¿me entienden? La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre. O otras cosas, pero el cristiano verdadero no practica y menos se deleita en el pecado. Capítulo 3 del 5 al 10 dice así. Y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Escuchaste? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En este mundo hay esos dos tipos de hijos. No hay otro tercer tipo de hijos. O hay hijos de Dios o hijos del diablo. Lo dice la Biblia. ¿Ok? Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí nuevamente, si yo digo ser cristiano, pero no estoy haciendo lo justo, lo que Dios pide, entonces estoy pecando. ¿Ok? Y 5:18 dice así también. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ok? Claramente. Así que si una persona dice, pastor, pero es que fulanito, menganito, se bautizó y todo, y toma todos los fines de semana, esto que lo otro, hizo un acto religioso, pero nunca nació de nuevo. 16. Juan también, amados hermanos, miren la ilustración que encontré. Muy vívida, ¿no? ¿Sí? Juan también nos exhorta, amados hermanos, a no amar al mundo. ¿Sí? Las redes sociales son las que nos llevan a nosotros, así como nosotros sacamos a pasear a los perritos. Cuidado, todo me es lícito, Juan, mas no todo me conviene. Juan también nos exhorta a no amar al mundo y sus placeres. Capítulo 2, 15-17 dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no solamente en las redes sociales, el trabajo, el esposo, la esposa, los hijos, el dinero. Es la raíz de todos los males, como dice 1 Timoteo 6:20, si no me falla la memoria. ¿Okay? Cualquier cosa que sea la prioridad y dejamos a un lado las cosas de Dios, es lo que nos esclaviza. ¿Okay? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es claro. ¿Ok? Capítulo 5, versículos 4 y 5 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ahí está lo que siempre le digo. Es la fe salvífica, esa fe que produce consecuencias inmediatas. Vence al mundo, ¿ok? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la palabra creer, que en nuestro idioma no pega muy fuerte, porque la Biblia dice también que Satanás, los demonios creen en Dios y tiemblan ante el poder de su palabra. Creer en Cristo Jesús es ser como Cristo Jesús, ¿ok? Así que cuidado con caer en la trampa de amar el mundo. Y en esta primera carta de Juan hay muchas doctrinas implícitas en ella, pero en primera de Juan 5:17 claramente especifica Juan la doctrina de la Trinidad. Aunque el concepto de los eruditos es que ellos afirman que este versículo es una variante adicional, ya que no tiene apoyo de muchos manuscritos y que ha sido supuestamente insertado. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que en las muchas copias que hay de esta primera carta, en muy pocas copias se han encontrado el versículo 7 de 1 de Juan 5, que dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Entonces, por decirlo así, si se han encontrado 100 copias de esta primera carta de Juan, por decirlo así, 10 solamente tienen este versículo y 90 no tienen este versículo. Entonces los eruditos concluyen de que esto fue una variante adicional, o sea, alguien le añadió. No necesariamente puede ser así, no podemos deducir así, porque recordemos que las cartas se escribían a mano, los escribas las escribían. Es como que no existe la máquina de escribir, menos la computadora. Entonces yo copio una carta de Juan con el versículo 5:7, ¿no? Y le doy una a Roberto, le doy una al hermano José y le doy una a Paul, ¿no? Entonces, wow, a ellos les encanta la carta y resulta ser que Robertito dice: wow, se lo voy a escribir a mis hermanos del Salvador. Pero solamente envía 4 cartas. Pero cuando escribe, como está leyendo de la otra, se salta una línea y la omite. Perdón, no, él la copia igualito. 4 cartas nomás, ¿ok? Entonces mi hermano José dice: wow, está tremenda esta carta, se la voy a mandar a mis cuates de México. Entonces, pero el hermano José copia 60, ¿ok? Y en las 60 se salta una línea y todas las 60 se fueron sin esa línea. Y resulta que Paul allá también recibe la carta, pero él no escribe nada, se queda con la carta. Entonces, y después se encuentran todas las cartas de ellos. Y porque el hermano José escribió más, dicen: no, esta es la verídica. No sabemos, porque no hay originales. Lo que existe son copias y copias, ¿ok? Ahora, aunque no aparezca este versículo de 1 de Juan 5:7, la Biblia entera, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, menciona implícitamente la doctrina de la pluralidad de Dios o la Trinidad de Dios, ¿ok? Y para concluir, el bosquejo lo he tomado básicamente de la Biblia Scofield. Esta carta consta de 5 capítulos y 105 versículos. Y la he escogido de la siguiente manera. Número 1, introducción. Repito, este bosquejo lo tomé de la Biblia Scofield, casi igual. Le añadí unas que otras palabritas.
como por ejemplo aquí, los hijos y la comunión con el Padre y con los cristianos. En la Biblia de Scofield solamente dice los hijos y la comunión, pero queda un poquito vago. ¿Comunión con quién? Con el Padre y con los cristianos. ¿Ok? Eso es lo que le aumente. Los hijitos y sus enemigos. Que va desde el capítulo 2, versículo 12 al 27, la tercera parte. La cuarta parte, los hijitos y el regreso del Señor, capítulo 2, 28 a 3, 3. Quinta parte, los hijitos en contraste con los hijos de Satanás, capítulo 3, versículo 4 al 24. Número 6, los hijitos y los falsos maestros. Aguas, como dicen mis hermanos mexicanos, ¿sí? Capítulo 4, del 1 al 6. Y 7, seguridad y advertencia a los hijitos. ¿A qué? Ahí lamenté, al amor mutuo, a vencer al mundo, a pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Como dice claramente aquí, se los voy a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, 5:14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esa es la tremenda verdad que muchos desconocen. A veces pedimos cosas, pero no es la voluntad de Dios. Y nos enojamos a veces con Dios porque, que Dios no me concede esto, que lo otro, ¿ok? Tenemos que someternos a su preciosa, santa y perfecta voluntad. Y por último, la conclusión, los dos últimos versículos, que muestran la deidad de Jesucristo. Dice así, 20-21 del capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si ves claramente, Juan dice, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, advertencia, guardaos de los ídolos. Amén y amén. Así que, resumiendo esta primera carta, mucha enseñanza. Es una carta paternal, una carta del Padre espiritual para sus hijos, enfocando siempre esa comunión en amor, que es lo que tenemos, no una religión, y sobre todo practicando, si realmente, como el Señor dijo también en los evangelios, si me amáis, guardad los mandamientos. Juan lo vuelve a repetir y mucho más en esta primera carta. Así que es lo que siempre enseña la Biblia: por su fruto los conoceréis. Y pues que Dios nos dé la fuerza cada día siempre de ser obediente a su palabra. Que Dios le bendiga abundantemente.